Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Este canal continúa predicando desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy viernes 18 de febrero del año 2022. Saludos muy cordiales para nuestro hermano que estuvo muy atento en hacernos la corrección en un texto bíblico que el miércoles pasado lo dije en una forma, pero salió escrito en el texto de la manera correcta. Vamos a ver a Jesús hablándole a los escribas y a los fariseos acerca de que habían invalidado la ley de Dios por las tradiciones que ellos habían hecho y habían agregado más a las instrucciones de Dios por medio de Moisés. Dice pues en Mateo, en el capítulo 15 y en el versículo 1: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: los fariseos eran la autoridad religiosa del judaísmo. Recuérdense que judío es religión, hebreos es raza, israelita es nacionalidad. Entonces, pues, estos escribas y fariseos se habían instituido como la autoridad religiosa del judaísmo. Estos ciertos escribas y fariseos vinieron a investigar el ministerio de Jesús en Galilea para confrontarlo por actuar en contra de sus tradiciones religiosas. Ojo, usted va a encontrar una gran similitud hoy en cuanto a lo que la gente comúnmente le llama las tradiciones. Dice el versículo 2: le preguntaron estos escribas y fariseos a Jesús. Le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Cuál era la tradición de los ancianos? La tradición era la ley oral, o sea, hablada, que se venía transmitiendo por uno, por otro, por otros, que se basaba en la ley dada a Moisés. Pero fíjese, la ley dada a Moisés fue escrita, pero los fariseos y los demás habían hecho la ley oral. La ley oral, repito, era lo que se venía transmitiendo de boca en boca, de años por años, de viejitos por los viejitos y así. Pero esta tradición oral contenía instrucciones detalladas, bien, que no se encontraban en el Antiguo Testamento, o sea, en la ley que Dios le dio a Moisés. Eventualmente, esta ley se escribió en el Mishnah. Mishnah era las leyes orales, las tradiciones que los judíos después las escribieron 200 años después de Cristo, antes de Cristo. Los fariseos consideraban que estas tradiciones, fíjese bien, tenían la misma autoridad que la ley del Antiguo Testamento. Repito, los fariseos consideraban que la tradición oral, pues lo hablado y no lo escrito por Dios,
tenían la misma autoridad que la ley del Antiguo Testamento. Bien, esta tradición de los ancianos que le están diciendo aquí en el versículo 3, porque dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Esta era un cuerpo de leyes, o sea, un grupo de leyes extrabíblicas, no estaban en la ley de Moisés, que había existido solo en forma oral, repito, y únicamente fue adquirida después de que los judíos regresaron de Babilonia, del cautiverio de Babilonia, y llegaron pues a Israel. Entonces, fijémonos bien, que la ley de Dios se le dio a Moisés, pero la ley, la Misná, la ley oral, hablada, esa ellos lo hicieron después que regresaron del cautiverio de Babilonia y llegaron a Israel. Luego fue llevada pues y escrita en el Mishnah 200 años, repito, antes de Cristo. Atención lo que viene aquí. La ley de Moisés no contenía ninguna prescripción con respecto a lavarse la mano, porque aquí le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Eso no estaba en la ley, pero ellos le decían la tradición de los ancianos. Miren, ninguna, en los 10 mandamientos no hay nada, ni en la ley de Dios, que diga que antes de comer se deben de lavar las manos. No existe. Ellos se la habían inventado. Lo que sí existe en la ley que está en Levítico y en Deuteronomio también, era que solamente los sacerdotes del templo debían de lavarse las manos antes de ingerir las ofrendas sagradas, o sea, lo que les quedaba en el templo para sus alimentos. Lo voy a leer en Levítico 22, versículos 6 y 7, que lo vamos a poner en la pantalla arriba. Dice, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, o sea, ya al anochecer, y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es. Entonces, pues, eso sí estaba, pero eso era para los sacerdotes. Y eso era para que antes, si él se sentía inmundo o había pues tocado a algún enfermo, alguna cosa así, entonces él tenía que esperar en la noche para lavarse. Miren, versículo 3. Respondiendo él, Jesús les dijo. Fíjate que Jesús no les daba contestaciones comunes como hacemos nosotros, sino que Jesús siempre contestaba con una pregunta. Aquellos le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan, están violando la ley, la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces dice en el 3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ajá. Primero ellos decían que la ley de los ancianos, la tradición de los ancianos, estaba casi a la altura de los 10 mandamientos o la ley de Dios. Pero Jesús les dice, fíjense que ellos dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan? Y Jesús les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis? Aquí va a ver, el mandamiento de Dios por vuestra tradición.
Entonces le dice esto de por qué también vosotros. La naturaleza del pecado es identificada como la práctica, como un pecado era como la práctica de deshonrar a los padres de manera muy ingeniosa, esto que ya van a ver ustedes dentro de un minuto. Fíjense bien, hermanos y amigos. Uno de los mandamientos que está en la ley de Dios está que dice que honra a tu padre y a tu madre, que ese creo que es el cuarto o quinto mandamiento, en donde le decía Dios, ¿sí? Entre los 10 mandamientos, decía, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. O sea, esa palabra, honra a tu padre y a tu madre, en el pueblo judío, y ojalá estuviera en nuestros pueblos también, era que la persona tenía que sostener y mantener a sus padres ya en la vejez. Era prácticamente, si usted quiere, una obligación, pero no una obligación común, sino que era parte de los 10 mandamientos. Entonces les dijo, ¿por qué tus discípulos, por qué también vosotros, estoy en el versículo 3, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Déjenme ver, los mandamientos de Dios eran bien claros respecto a esto. Aquí está, miren, Éxodo 20, versículo 12, dice, lo vamos a poner también en la pantalla arriba, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a verlo en Éxodo 21. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Deuteronomio, que es la segunda ley, o sea, la repetición ceremonial de Levítico y de Éxodo. Dice, Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Ahí está, miren. Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Muy bien. Entonces Dios mismo dijo que todo hijo o hija debe honrar a su padre y a su madre. Y honrar, quiere decir, es sostenerlos y mantenerlos aunque estuvieran ya viejitos. Y desde luego, pues como decimos por acá, enterré a mi papá y enterré a mi mamá. Pero nunca descuidarse de sus padres. Ese era mandamiento de Dios, hermano. Y les dice Jesús a ellos, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso lo acabamos de leer, ¿verdad? En Éxodo 20:12, en Éxodo 21:17, voy a poner Levítico 20:9, todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá, a su padre y a su madre maldijo, su sangre será por él. Era cuidadoso esto. Vamos a ver Deuteronomio 5:16, que es el que acabamos de leer. Proverbio 20:20 dice, el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. O sea, apagará su lámpara quiere decir se morirá, y morirá en oscuridad tenebrosa. Era terrible, hermano. Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Mire qué hermoso. Bien, entonces los escribas y los fariseos habían hecho esta, como lo decimos aquí en Latinoamérica, esta picardía, esta movida, esta condición que les habían puesto a las gentes, a modo de que la persona que ofrendara, pues, o diera su dinero que le tocaba dar a los viejitos para su comidita y todo, entonces los fariseos y los escribas se habían inventado esta movida a modo de que ellos le dijeran,
No, eso que le vas a dar a tu papá y a tu mamá, que es el mantenimiento, sostenimiento de ellos, no, hombre, dalo, entrégalo aquí al templo y ya vas a ver que Dios te va a bendecir. Y si a usted le parece algo conocido, similar o algo así, por favor, tenga cuidado, ¿verdad? Tenga cuidado porque el primer mandamiento de Dios es honra a tu padre y a tu madre. No los dejes sin comer, no los dejes sin atenderlo, cuídelos hasta el último día de su vida. Así dice la Escritura. Entonces el Señor Jesús se los echa en cara y le dice, pero vosotros decís, o sea, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, mira, papá y mamá, todo el dinerito o lo que sea que yo te doy para todos los meses para ayudarte para tu comida y tu sostenimiento. Pues fíjate que los fariseos y los escribas me han dicho de que la ofrenda eso ya la clasificaron como ofrenda, todo es a Dios de los cielos. Pues entonces ya no te la voy a dar. Y dice, versículo 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así, con eso, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús les está diciendo, así habéis invalidado, así con esas mentiras que les estás enseñando a las gentes, así dejaste sin validez la ley de Dios. Hermanos, que nos quede bien clarito, ¿se recuerda usted en Éxodo 20? Y habló Dios a Moisés todas estas cosas, ¿verdad? Le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito las maldades de los padres sobre los hijos, en la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Esa es ley de Dios, hermano. Palabra de Dios. Dios, el Dios puro, el Dios único de los cielos y de la tierra. Entonces, esa era ley. ¿Y por qué la han invalidado hoy aquellos personajes? Por sus tradiciones. Y así ellos aquí en este momento, en este versículo 6, así habéis dejado sin valor el mandamiento de Dios. ¿Se acuerdan? Los 10 mandamientos. Por vuestra tradición. Te han enseñado que la tradición, que esto, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro y aquello, y cosas, y esto y lo otro. Y la ley de Dios no la cumplen. Entonces, la gente, los religiosos, les enseñan a la gente que debe de adorar, que debe de pedirle a esto y al otro y aquello, cuando al único que le debemos de pedir es a Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Se acabó. Pero por las tradiciones les han metido a la gente hasta el día de hoy. Así habéis invalidado, has dejado sin valor la ley de Dios porque les has metido a la gente esos mandamientos. Por cierto, es el 5.º mandamiento, mira, honra a tu padre y a tu madre. Es el 5.º mandamiento ordenado para honrar al padre y a la madre. Eso está en Éxodo 20:12 y Deuteronomio 5:16. Sin embargo, los líderes religiosos judíos enseñaban que un hijo podía usar la tradición oral, esas cosas que le estaban enseñando como ley de Dios, para no ayudar a sus padres, simplemente diciendo que lo que él tenía para sus papás, eso lo había dado para ofrenda para Dios, como un voto irrevocable, como algo que no, ¿cómo se llama? Que no se podía retroceder. Miren, hermano, aquí dice en este versículo 5, eso que los estaban enseñando estos hombres en el versículo 6, esa gravedad de permitir, de hacer tal cosa contra sus padres, fíjese, se aprecia mejor si lo comparamos
con la ordenanza de aquellos que hablaran mal del padre, porque también dice, el que dijera mal de su padre y su madre tiene que morir apedreado, dice, ya lo vamos a ver. O la madre debía darle muerte. Mira, es terrible. Es que Dios, hermano, en su grande poder también preserva a los padres. Ay de aquellos hijos, hermano, ay de aquellos hijos que abandonan a sus padres, y más cuando tienen más necesidad. Ay de aquellos hijos borrachos, y ay de aquellas hijas que se dedican a otras cosas, y no pensemos tan mal de lo que es común, sino que a veces se gastan más en zapatos, en vestidos y todo eso, y la ayudita que le podían haber dado a sus padres, pues no se la dieron por comprarse un par de bonitos zapatos o bonitos vestidos o maquillaje, que hoy cuánto se gastan en eso. Y dice también, esta es una hipocresía lo que les estaban enseñando. Eso era usar la palabra de Dios como una excusa para no cumplir la palabra de Dios. Fíjese bien, dice en el versículo 7, miren lo que les dijo el Señor Jesús. Hipócritas, oiga, hipócritas, mentirosos, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, eso está en Isaías 29:13, ya lo vamos a poner en la pantalla arriba también, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mire pues, Isaías 29:13, lo ponemos en la pantalla. Dice pues el Señor, o sea Dios, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No tenían esa convicción de que a Dios debemos de honrarlo y temerlo, y porque Dios dijo que debemos de honrar y de cuidar y de darle amor a nuestros padres, estos fariseos, por el ánimo de lucro, del dinero, el billetito, como decimos por acá, se habían inventado, deja el dinerito aquí en el templo, no se los deja a tu papá, que ahí vas a ver cómo hacen. Entonces, quiero ver también si en Ezequiel nos dice algo así. Oiga lo que dice Dios en Ezequiel 33:31, sale también en la pantalla arriba. Oiga lo que dice Dios, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Pues mire pues, hermano, lo que dice el Señor, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Igual, hermano, nosotros, los nacidos de nuevo, entiéndase, cristianos bíblicos evangélicos, nosotros no le damos la honra a nadie más que a Dios, en el nombre de Jesús y con la guía del Espíritu Santo. Y con esto nosotros honramos a Dios y le damos toda la honra y la gloria, porque Él lo dijo en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te arrodillarás ni los honrarás. ¿Vale? Y en cambio las tradiciones religiosas de hoy dicen que haga rezos a este santo o a aquella santa o a aquella esto y lo otro, cuando Dios dice lo contrario. A ver, ¿con qué se queda usted? ¿Con la orden de Dios o con las órdenes de los hombres que se llaman tradiciones? Ahí quedan ustedes con eso.
¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Tú le haces a Dios, le das toda la honra y la gloria? Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.